Dominio es el conjunto de las primeras componentes, entre comillas, X, de cada par ordenado que pertenecen al producto cartesiano A por B. Es decir, es la proyección ortogonal de la superficie sobre el eje X, mientras imagen es el conjunto de las segundas componentes de cada par ordenado, entre comillas, Y, que pertenecen al producto cartesiano A por B. ¿Ya? Entonces, en este gráfico podemos mencionar que el dominio es la proyección ortogonal, es la sombra, ¿ya? En otras palabras, es la sombra que va a proyectar sobre el eje X dominio. Entonces, ¿de dónde a dónde estaría proyectando este elipse sobre el eje X? Sobre el eje X, su sombra va a estar desde este punto hasta este punto, es decir, desde ese punto hasta ese punto, ¿no es cierto? En eje X. La proyección o lo que va a proyectar la sombra sobre el eje X es nuestro dominio, mientras imagen es la proyección de la superficie sobre el eje Y. O sea, de este gráfico, de este elipse, ¿de dónde hasta dónde daría sombra sobre el eje Y? Estaría desde por acá, esa sería la sombra. Por lo tanto, decimos que el dominio es la proyección sobre el eje X y imagen es la proyección sobre el eje Y. Ya, entonces, este es eje X y este es eje Y. Desde este punto hasta este punto es donde va a dar la sombra sobre el eje X. La sombra que va a proyectar es de cualquier superficie. Eso viene a ser nuestro dominio de la función. Mientras imagen es la sombra que proyecta sobre el eje Y de cualquier función. En este caso de este gráfico, la sombra que va a proyectar sobre el eje Y sería en esa sección, en ese intervalo. Por lo tanto, ese intervalo para nosotros es imagen. No se olviden que en las bibliografías, imagen tiene varios nombres. Imagen se puede denominar también dominio de imagen, codominio, recorrido o rango. O sea, varios nombres tiene. Mientras dominio tiene un solo nombre, dominio. Pero yo utilizo imagen nomás, más fácil. Imagen de la función es sombra en Y dominio de la función es sombra en X. Ya eso sería en cuanto a la definición del dominio e imagen. Por un lado. Por otro lado, método analítico para dominio. Método analítico para determinar dominio. Para determinar dominio de la función. Ya, entonces, ¿a qué se refiere con método analítico para determinar dominio? Se refiere a los pasos a seguir. Paso 1, para encontrar dominio, primeramente hay que despejar la variable dependiente, entre comillas, hay que despejar la variable dependiente, entre comillas, Y. ¿Ya? Paso 1 para encontrar paso 1 para encontrar dominio es despejar la variable Y. Paso 2, analizar la expresión resultante de acuerdo a las condiciones o restricciones. De acuerdo a las condiciones o restricciones. Por otro lado, el método analítico para determinar para determinar imagen de la función. Bien, ¿a qué se refiere el método analítico para determinar imagen? Se refiere a los pasos a seguir. Paso 1 para encontrar imagen es despejar
hay que despejar la variable independiente, la variable X. Número 2, analizar la expresión resultante. Analizar la expresión resultante de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a las restricciones. Bien, entonces, no se olviden, jóvenes, estos son muy importantes, ¿ya? Método analítico para determinar dominio se refiere a los pasos a seguir para encontrar dominio analíticamente. Paso 1, despejar Y. Paso 2, analizar la expresión resultante de acuerdo a las condiciones o restricciones. Método analítico para determinar imagen. Paso 1, despejar la variable X. Paso 2, analizar la expresión resultante de acuerdo a las condiciones dadas. Ya, esos son los pasos a seguir. Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son las condiciones o restricciones de las diferentes clases de funciones. Condiciones o restricciones. Condiciones o restricciones para determinar dominio e imagen. Y esto es otro punto muy importante a considerar, jóvenes. Las diferentes clases de funciones presentan diferentes restricciones. Por ejemplo, vamos a llamar una función polinomial, ax al cubo más bx al cuadrado más cx. Cuando son polinomios, un polinomio es cuando está elevado a un número real, una función lineal, cuadrática, cúbica, qué sé. Entonces, si la función es polinomial, entonces la condición o la restricción a cumplir es que para encontrar dominio o imagen, cuando la función es polinomial, el dominio o imagen va a ser todos los números reales. El dominio de la función va a ser todos los números reales, de menos infinito a más infinito se refiere. Ahora, si la función es exponencial, una función exponencial es cuando la variable se encuentra en el exponente. En ese caso se denomina función exponencial. La restricción o la condición para encontrar dominio en una función exponencial, de la misma manera, el dominio de la función va a ser todos los números reales desde menos infinito hasta más infinito. 3. En una función fraccional h de x sobre g de x, en una función racional, a las fracciones se llama función racional. En una función racional o fraccional, la condición que cumple es que el denominador debe ser diferente a 0, debido a que un número real sobre 0 no existe. Una función racional o fraccional va a ser cuando en el denominador haya variable. Si en el denominador no hay variable, no es una función fraccional o racional. Entonces, el dominio, la restricción que va a cumplir es el denominador diferente a 0. De ahí despejamos ya. En una función logarítmica, cuando y es igual al logaritmo, si dentro de su argumento hay variable x, entonces se denomina función logarítmica. La restricción o la condición que va a cumplir en este caso es de que el argumento del logaritmo g de x va a ser mayores a 0. Si dentro del argumento del logaritmo hay una variable, entonces se considera una función logarítmica, y la restricción que cumple es que el argumento debe ser mayores a 0, debido a que no existe logaritmo de un valor negativo ni de 0. Logaritmo de 0 es error, logaritmo de negativo es error, solamente existe logaritmo de 0,00001 para arriba, mayores a 0, por eso es la restricción mayor a 0. En una función
raíz cuadrada. En una función irracional, ya se llama cuando es raíz irracional. En una función irracional hay dos tipos de raíces. Cuando su índice es par, si el índice de la raíz es par, la restricción que cumple es que el argumento que vendría a ser g de x va a ser mayores o iguales a 0. ¿Debido a qué? Debido a que raíz cuadrada negativo no existe. ¿Ya? Solamente raíz cuadrada existe de 0 para arriba, por eso es mayores o iguales a 0. Raíz de 0 es 0, raíz de 1 es 1, pero raíz negativo no. Mientras cuando el índice es impar, si hablamos de raíz cúbica o raíz quinta, existe raíz tanto para los valores negativos como para valores positivos. Por lo tanto, el dominio de la función va a ser todos los reales, desde menos infinito hasta más infinito, en una función irracional con índice impar. Bien, entonces, a ver qué más tenemos. En una función trigonométrica inversa, voy a poner 6, cuando la función es arco coseno, si dentro de su argumento hay variable, o en una función arcoseno, cuando en su argumento hay función, entonces, en este caso, en ambos casos, ya sea en arco coseno o arcoseno, la restricción que cumple es el argumento. El argumento que se vendría a ser g de x, entre valor absoluto, debe ser menores o iguales a 1. Bien, esas serían las restricciones o las condiciones más importantes de las diferentes clases de funciones. También mencionarles que en una función polinomial, en una función exponencial, en una función racional o fraccional y en una función logarítmica, es decir, en estas tres funciones, va a presentar una restricción denominada asíntotas. Ya, va a presentar asíntotas. ¿Qué son asíntotas? Las asíntotas son rectas verticales, horizontales u oblicuas que restringen a la función. Es decir, las asíntotas son como paredes, ya son como paredes verticales, horizontales, oblicuas. Uno va recto, se choca con la pared y no puede pasar la pared. Al ras de la pared tenemos que buscar una salida. Lo mismo son las asíntotas. Las funciones exponenciales, racionales, logarítmicas son las que presentan asíntotas. Las polinomiales, las irracionales raíces no presentan. Bien, esto es muy importante que tienen que tomar a consideración. Basta que sepan este cuadrito que acabamos de hacer. Ustedes pueden resolver cualquier ejercicio de funciones para encontrar dominio, imagen y graficar. Ahora, otro aspecto importante es, tengo uno grabado, otro aspecto importante es los tipos de gráfico de las diferentes clases de funciones. Evidentemente hay muchas funciones, pero los más importantes y de ahí van a derivar. Ya decimos que en una función fraccional, ¿cuándo es una función fraccional? Cuando en el denominador hay variable x. Por lo tanto, una función fraccional siempre va a presentar asíntota vertical, asíntota horizontal o asíntota oblicua. ¿Ya? Entonces, nunca presentan los tres tipos de asíntotas. Puede presentar vertical horizontal o vertical oblicua o solito horizontal, pero nunca los tres tipos de asíntota. Las asíntotas, como mencionamos anteriormente, son las que restringen a la función. Por lo tanto, una función fraccional o racional siempre va a presentar vertical o horizontal. Y la gráfica está oscilando. Al ras de la asíntota se viene desde más infinito, se choca con la asíntota, se va hasta más infinito al ras de la asíntota.
De la misma manera, puede venir aquí desde menos infinito, al lado de la asíntota, se choca con la asíntota, se va hasta menos infinito. Ya, una hipérbola forma siempre, ya sea estos dos cuadrantes o los otros dos cuadrantes. Ya, entonces, eso sería. En una función exponencial, la gráfica siempre va a presentar una asíntota horizontal. Y la gráfica es bastón echado, yo le llamo. Viene desde más infinito como una línea recta, se choca con la asíntota, al ras de la asíntota se va hasta menos infinito. O puede subir de aquí una recta, se choca con la asíntota, se va hasta más infinito. Cualquiera de ellos, uno de ellos nomás. Y el bastón echado, ¿conocen bastón de un viejito? Mientras la gráfica de una función logarítmica siempre va a presentar asíntota vertical y su gráfico va a venir bastón parado. Una recta desde más infinito se choca con la asíntota, al ras de la asíntota se va a menos infinito. O sube una recta desde menos infinito, se choca con la asíntota, al ras de la asíntota se va hasta más infinito. Ya, las logarítmicas son las inversas de las exponenciales. Es decir, las exponenciales son bastón echado con asíntota horizontal y logaritmos son bastón parado con asíntota vertical. Ya, un tipo de bastón. Se va de menos infinito a más infinito. De manera que las racionales, fraccionales, exponenciales y logarítmicas, estas tres funciones van a presentar asíntotas. Las otras funciones no presentan. Una función raíz cuadrada siempre va a presentar la gráfica una media parábola o una media circunferencia, ¿ya? O podría ser una media circunferencia, sí, la mitad de una circunferencia. ¿Por qué media circunferencia? ¿Qué pasaría si fuera una circunferencia completo? Ya no sería una función, sino sería una relación, porque cortaría en dos puntos, ¿no? Definición de funciones de anterior clase. De la misma manera, si este fuera una parábola completo, al intersectar en X estaría cortando en dos, ya no cumpliría la condición de unicidad, ya sería relación, no sería función. Para que sea función, la gráfica de raíz cuadrada siempre va a ser la mitad de una parábola, la mitad de una circunferencia, la mitad de una hipérbola, en fin, la mitad es nomás. La gráfica de raíz cúbica viene desde más infinito, una línea recta. Hay un punto donde cambia de sentido, se va a menos infinito, paralelo al eje X. La gráfica de una función cúbica, X al cubo, viene una recta desde más infinito, cambia de sentido en un punto, se va a menos infinito, paralelo al eje Y. La gráfica de una función cuadrática, X al cuadrado, es una parábola, ¿no? Sabemos cuando está elevado al cuadrado es una parábola, ya sea para arriba o ya sea para abajo, va a depender del signo. Cuando una función es lineal, X elevado a la 1, como es lineal, es una línea recta, se va de menos a más infinito. Ahora, en una función polinomial, ya cuando ya está elevado al cubo, al cuadrado, a la cuarta, en fin, en una función polinomial va a depender, son curvas, va a depender de su exponente, de mayor exponente. En este caso, x cubo, x cuadrado, x a la 1. Como es x al cubo, va a haber doble parábola, es decir, así. Una parábola, dos parábolas. Y se va hasta más infinito. Si fuera la cuarta, 1, 2, 3 curvas va a representar, ¿ya? Entonces va a depender de su exponente del grado del polinomio, el número de curvas. Bien, estos serían las gráficas más importantes de las diferentes clases de funciones. Apréndanselo de esta, es facilito, para que tengan en cuenta por lo menos cómo es la gráfica exponencial, logarítmico, raíces, en fin, todo lo que les estoy dando, es muy importante. Ya, entonces, repito, jóvenes, lo más importante para que puedan resolver un ejercicio de funciones, hallar dominio, imagen, gráfico, tanto de relaciones, es lo que estábamos repasando ahora. Uno era conocer los métodos analíticos para determinar dominio imagen. 2, conocer bien las condiciones o restricciones de las diferentes clases de funciones. 3,
los tipos de gráfico de las diferentes clases de funciones que ahorita acabamos de mencionar. Si ustedes dominan esos tres puntos, entonces van a poder resolver con facilidad cualquier ejercicio. Muy bien, vamos a resolver ejercicio.